¿Qué tal chicas? ¿Qué tal chicos? Soy Douglas, bienvenidos a mi canal de YouTube D-Rocks. Hoy estamos a 23 de mayo de 2026. Hace exactamente 40 años, el 23 de mayo de 1986, se publicó un álbum que marcaría una época, creo yo, de una banda que fue muy criticada, una banda americana. Y este disco es este. Look What the Cat Dragged In, The Poison, el álbum debut de la banda de Bret Michaels, cantante, Sissy DeVille guitarra, Ricky Rocket batería y Bobby Doll bajista y teclista. La banda de Pensilvania, excepto Sissy DeVille, que era de Nueva York, pero bueno, es un grupo que pronto se trasladaría a California, a Los Ángeles exactamente, donde realmente era en aquella época donde todo era el centro del universo. Si tú tenías una banda de heavy, hard rock, air glam, metal, lo que sea, tenías que estar en Los Ángeles, no en la costa este. Y eso hicieron. Como he dicho, hace 40 años se publicó este disco de este grupo que fue muy criticado, muy odiado. Y yo creo que este, este odio, un poco a este grupo, sigue vigente, yo creo. Cuando uno dice que le gusta Poison, pues siempre hay como una connotación bastante negativa, ¿no? De hecho, en aquella época, incluso artistas ilustres, como por ejemplo Nicky Six, despreciaba Poison diciendo que eran una copia mala de Motley Crue. También Slash, guitarrista de Guns N' Roses, que había también audicionado para ser guitarrista de Poison. Bueno, pues siempre habló mal de la banda, ¿no? Y también Ron James Dio, que incluso se atrevió a decir que el hard rock había muerto por culpa de Poison. Y yo creo que un poco exagerado, porque yo creo que el hard rock en los 90 no murió por culpa de Poison, era por otros motivos, ¿no? Pero bueno, Ronnie James Dio considera que sí, Poison era responsable del fin, digamos, del hard rock, ¿no? Entonces voy a hablar un poco de este disco, que para mí yo creo que es un disco referente. Y primero os voy a... quiero un poco hablaros un poco de cómo yo conecté con esta banda, ¿no? Y para ello, primero, voy a sacar dos extractos, ¿de acuerdo? Una es una letra de una canción y el otro es un párrafo, digamos, de un libro, ¿no? Y primero, pues, no sé si conoces el grupo Steel Panther, es un grupo americano, actual, bueno, es un grupo que se creó en los 90, y que, bueno, pues lo que hacen, la música que hacen es un poco, es un homenaje, todos sus discos son homenajes a lo que se hacía en los 80, ¿no? Y lo hacen bastante bien, de hecho. Y en su último disco, On The Prowl, hay una canción que se llama 1987, ¿de acuerdo? Y esta canción dice, hay una frase que dice lo siguiente. Poison, looking, es en inglés obviamente, pero bueno, yo creo que lo vais a entender. Poison, looking so damn good, I wondered if I was gay. ¿De acuerdo? Bien, ese es el primer extracto. Luego enlazaré con realmente lo que yo, lo que opino y cómo conecté y cómo fueron mis primeras sensaciones con Poison, ¿no? Pero bueno, ese es un primer extracto para que entendáis un poco de por dónde voy, ¿de acuerdo? Y el segundo extracto he sacado un libro, de este libro, Chuck Klosterman, Fire Rock City, que recomiendo altamente. Si te gusta, es un escritor y también periodista, trabajó en la revista Spin, estas cosas, y era muy fan de Heavy. Y en el capítulo, de hecho, en el verano del 86, ¿de acuerdo? Lo digo porque
cuando yo hablé de mi experiencia, pues también haré referencia a esta estación del año, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? En cualquier caso, encuentro consuelo en el hecho de que para cuando comenzaron las clases en otoño del 86, ser fan de Poison ya no molaba absolutamente nada. Y esto es una verdad probada. Poison había llevado el glam metal hasta su último y supongo que lógico extremo, de tal modo que resultaba un tanto perturbador. No se trataba solo de que Poison parecieran chicas, es que parecían chicas guapas. Estructuralmente, la portada de Look What the Cat Dragged In era similar a la de Shout at the Devil de Mötley Crüe, pero provocaba una reacción muy distinta. No era inquietante ni agresiva, ni satánica. Creo que la frase que mejor la describe es involuntariamente subversiva. Se trataba de un disco molón con cantidad de canciones chulas, pero comprarlo te obligaba a reconocer que aquello era lo que te gustaba. ¿De acuerdo? Entonces, con estos dos extractos, ahora, para que entendáis un poco lo que a mí, como yo, digamos, las sensaciones que tuve al descubrir Poison, ¿no? Y eso fue precisamente en julio del año 86. En aquel entonces, pues yo trabajaba en un verano, tenía un trabajo de verano, ¿no? Tenía 16 años, ¿de acuerdo? Y era en las afueras de Nantes, una isla de Beaulieu, por si lo conocéis, Nantes. Y a la hora de comer, pues yo lo que hacía pues iba al centro comercial que estaba al lado. Y entonces, bueno, pues después de comer mi bocata o mi plato tal, pues lo que hacía es que dentro del centro comercial había una tienda de discos, se llama Nuggets, y me encantaba, después de comer, ir a esta tienda, ¿de acuerdo? Y claro, es que en la época pues no había internet, no había streaming, no había plataforma para escuchar música, todo lo de música que querías, y tampoco tenía mucho dinero. Entonces la única manera para un chaval como yo, y como mucha gente, evidentemente, como todos los demás, pues la única posibilidad de que teníamos para escuchar discos y tal, música, pues nueva, pues o era a través de programas de radio específicos, de hard rock y tal, y escuchar discos en tiendas de discos. Entonces lo que hacía es que iba a la tienda, cogía un vinilo, iba al tío de tal, y como tenían unos platos vinilos, decía, pues quiero escuchar esto. Entonces, te ponía el disco, tú te ponías los cascos y escuchabas. Y era la gloria. Pero la única manera de disfrutar y de escuchar, porque no podías comprar todo, ¿no? Y no podías escuchar todo, y era fantástico. Eso, evidentemente, esto ha desaparecido, por desgracia. Pero era como lo que se hacía antes. Y en aquel verano del 86, entonces julio, pues recuerdo pues que vi esta portada de este disco, Look What the Cat Dragged In, The Poison. Y lo tenía en mis manos, y entonces claro, vi esto y claro, es que hay que pensar que en aquella época yo escuchaba, pues, ya la segunda mitad de los 80 al principio, ¿no? Pero bueno, todavía yo escuchaba, bueno, menos, pero bueno, Scorpions, Iron Maiden, Saxon, ya había salido Kill 'Em All, Metallica también, y sobre todo ya estaba ya, pero mi grupo mi grupo que ya empezaba a ser mi favorito era Mötley Crüe. Había ya con Theatre of Pain y Shout at the Devil, porque To Fast for Love lo pillé un poquito, aunque fuese el primer disco, lo pillé un poquito más tarde, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos tipos que escuchaba eran tipos pues muy varoniles, tal, músicos, cantantes, tal. Entonces, de repente veo esta portada, y claro, pues como dice Chuck Klosterman, era muy perturbador, muy incómodo, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, mi primera sensación era un poco de rechazo, claro, porque claro, si cuando comparamos esta foto y estos 4 sujetos, que es la contraportada del Kill 'Em All de Metallica, es que, claro, no puede ser lo mismo, ¿no? También Chuck Klosterman hace referencia al Shout at the Devil, y claro, evidentemente cuando ves esto, piensas también en la portada de Shout at the Devil, Mötley Crüe.
Aquí efectivamente son 4 tíos maquillados, con tal, pero la actitud no es la misma. Aquí ves un grupo ah, que inspira un poco agresividad, aunque estén maquillados, sí son varoniles, digamos, ¿no? Em, hay una sensación también de peligro, ¿no? De tíos peligrosos, ¿no? Sin embargo, aquí de esta foto y es que efectivamente parecen chicas, como has dicho, Cristina. Parecen chicas, y como dice eh, en Steel Panther, pues, a ver, si me gusta esto, van a pensar que soy gay. A ver, yo en la época, yo tenía 16 años, evidentemente, todas esas historias de gays, todo esto, me da un poco todo igual, pero que, que pensaba a lo mejor, si me gusta esto, van a pensar que me gusta, es un grupo para chicas, ¿no? Un poco las tonterías, ¿no? De aquella época, pero es que era la verdad. Entonces era una sensación un poco incómoda y entonces por eso rechacé Poison de primeras. Lo rechacé. Es un grupo que rechacé de manera un poco absurda, pero primero por lo que comentaba antes, pues esta sensación un poco de incomodidad, de qué van a pensar, qué dirán, digamos, un poco absurdo, y porque también, pues, como mi grupo ya era mi gran grupo era Motley Crue, pues, digamos que para mí, efectivamente, consideraba que era una mala copia de Motley Crue, ¿no? Entonces, por eso mi primera sensación fue de rechazo hacia Poison. Luego, realmente entré con Poison con su segundo disco, que sacarían 2 años más tarde, y ahí sí que entraría y luego pues ya volvería al primer disco y bueno, seguiría con ellos y también en el 90 que sacarían el Flesh and Blood, que para mí es el mejor disco de Poison, ¿de acuerdo? Pero en aquel entonces, cuando sacaron el primer disco, pues no, tal. A ver, yo creo que este disco y Poison, al fin y al cabo, es un grupo injustamente criticado. Yo creo que a ver, en aquella época de la segunda mitad de los 80, yo creo que hay 4 grupos referentes de toda esta era, digamos, ¿no? El Motley Crue, obviamente, sobre todo con sus 2 primeros discos, Transport of Chester the Devil, Rat, con sus 2 primeros discos también, Out of the Cellar, Invasion of Your Privacy, Wasp, también, con su primer álbum y The Last Command, y Guns N' Roses, obviamente, con Death Production y Lies. Sin embargo, creo que Poison yo creo que debería entrar. Quizás algunos me diréis que estás contando, ¿no? Poison no tiene la calidad musical y tal de esas bandas que comentaba antes. Cierto, pero yo creo que este disco y el segundo yo creo que son icónicos. Bueno, también por la portada también del primer disco, sin ninguna duda. Y creo que es el referente de una época. Y creo que cuando uno habla de esa época, pues si tú tienes que nombrar unos grupos realmente que eran referentes de esa época, yo creo que Poison sale. Y de hecho, hay un libro que se llama Nothing But a Good Time, que recomiendo también, si queréis entender todo, son testimonios de todos los artistas de aquella época sobre aquella era, ¿no? Y qué casualidad, Nothing But a Good Time es el título de una canción de Poison. Eso significa que realmente es un grupo que marcó una época, sin ninguna duda. Y musicalmente, a ver, estos 2 discos son, a mí personalmente me parecen, por ejemplo, los 2 primeros discos y sobre todo este disco, me parece muy bueno. A ver, ellos, la música que, como dice el título de este libro, de esta canción de Nothing But a Good Time, lo único que hacen es música para entretenimiento. Hablan de chicas, aquí no es Iron Maiden, no es Rush, no es Dio con letras sobre dragones, no. Aquí son chicas, bueno, sexo, salir con los amigos, pasárselo bien. Y es verdad que es una música, yo siempre cuando digo Poison, pues, o pienso en Poison, pienso en, bueno, un viernes por la noche, salir con tus colegas en coche, tal, la música todo trapo,
te vas por ahí a un bar, tomas unas cervezas, encuentras unas chicas cool, pasas una noche en grande, te lo pasas bien. Yo creo que eso es Poison. Yo creo que es Poison por eso es lo que pasaba en Sunset Strip en la segunda mitad de los 80. Es lo que pasaba y yo creo que por eso este disco, esta banda, es un poco el reflejo de todo lo que pasó en aquella época y es un poco no sé, un poco este sueño que yo tenía, un poco este sueño americano también, de Sunset Strip, de la fiesta, de música cool, de ir a conciertos, de pasárselo bien y es realmente que nada más, no busca nada más y creo que lo consiguieron. Y este disco tiene 10 canciones. um, Fue mezclado por Michael Wagner, no producido. Mezclado, Michael Wagner fue productor muy famoso en los 80 de grupos como Dokken, por ejemplo, Accept, Motley Crue, por supuesto, Skid Row, Great White, Stryper, es que grandes nombres del género, ¿no? Y como digo, tiene 10 canciones uh, muy chulas, la verdad que a mí, por ejemplo, sobre todo las 7 primeras canciones de Cry Tough, I Want Action, I Won't Forget You, que es una balada muy chula, Play Dirty, Look What the Cat Dragged In, Talk Dirty to Me, que son las dos, para mí, mis dos preferidas. Look What the Cat Dragged In es quizás la más heavy. A ver, por eso no es un grupo heavy. Decir que es una canción heavy es un poco exagerado, pero que sí que es un poco más agresiva, quizás, ¿no? Want Some, Need Some, también muy buena. Luego el disco pierde un poco de fuelle, quizás al final, las 2 o 3 últimas canciones, ¿no? Pero a mí me parece un disco muy bueno. Prefiero el segundo y sobre todo el tercero, Flesh and Blood, ¿no? Pero bueno, no es muy buena factura musicalmente, ¿de acuerdo? Bueno, los discos que publicaron después, como he dicho antes, pues es pensé en el 88, Flesh and Blood, en 90, para mí es el mejor. Luego sacarían Native Tongue. Native Tongue, Ceci DeVille, el guitarrista, ya se iría, lo sustituiría Richie Kotzen. Este disco no está mal, pero con influencias un poco más bluesy, gracias sobre todo a la presencia de Richie Kotzen. Richie Kotzen que no se quedaría porque, bueno, parece ser que hubo una affair entre la novia de Ricky Rocket y él, entonces pues hubo movidas, ¿no? Luego sacarían Crack Smile, no está mal disco, no es en 2000. También sacarían Power to the People también, en el mismo año, que sea un disco mitad canción nueva, mitad canciones en directos. Y en 2002 el último disco publicaron Hollywood, que era un disco bastante flojo, ¿de acuerdo? Pero, repito, Poison para mí es un grupo referente y de toda esa era, y yo creo que es uno de los grupos que marcó una época, a pesar de ser altamente criticado y odiado, pero si no conocéis Poison, pues recomiendo los 3 primeros discos y empezar por orden cronológico, Open Open Sea y Flesh and Blood, que son 3 discos realmente para mí imprescindibles, igual que los discos que mencioné antes de Rat, Motley Crue, Guns N' Roses y Wasp, ¿no? E incluso diría que Poison antes que Wasp. Algunos me vais a gritar, pero yo creo que sí. Y nada más, espero que os haya gustado este episodio y como siempre, pues os invito a que dejéis vuestros comentarios, estaré encantado de contestar. Y nada más, hasta la próxima. Chao, chao.